La heparina requiere de estructuras esenciales y que contribuyen a la unión con la antitrombina. A la larga se considera como un pentasacárido el más importante, y a la larga el fondaparinux es derivado precisamente de esta estructura que se fue conociendo a través de la historia, que era fundamental para la unión a la antitrombina. Pero fíjense cómo hay unos radicales que son esenciales en un recuadro cuadrado rectangular y otros que son contribuyentes en recuadros más bien circulares. Pero a la larga este es el pentasacárido fundamental para la unión de la heparina a la antitrombina. Miremos el efecto alostérico de la heparina. Al lado izquierdo está la antitrombina solita y quiero que ustedes vean esta estructura que aparece acá en esta posición y cómo esta cambia posteriormente cuando se une la antitrombina a la heparina. Entonces hay un cambio conformacional de esa antitrombina y hace que la reacción con el factor 10 y el factor 2 activado pues sea muy acelerada y suficiente para inhibirlos. Este es el efecto de la heparina, como la heparina aparece aquí en amarillo, la antitrombina en rojo y la trombina en verde, y cómo esta unión se fortalece gracias a la heparina, de acuerdo con este autor en 2004. La inactivación de la trombina, miremos cómo la antitrombina, señalizada como AT en esta región, que aparece acá, se une rápidamente a la trombina gracias a la heparina. Esto es una unión fuerte que es estable gracias a la heparina. Pero puede existir casos en los cuales hay trombina resistente a la inactivación de la heparina, y cuando esta trombina se une a la fibrina, miremos cómo ya la heparina no puede catalizar esta inhibición trombina-antitrombina. Miremos la acción de la heparina, como en la parte verde está la antitrombina sola y en la parte roja está la antitrombina más heparina. Y cómo inhiben la trombina inicialmente en la gráfica de la izquierda, y miremos cómo inhiben el factor décimo. Miren cómo se potencia esa inactivación de manera creciente, acelerada, frente a la trombina y al factor 10 activado. ¿Cuál es la acción entonces finalmente de la heparina? Actúa junto con la antitrombina 3 en forma más eficiente sobre los factores 2A y 10A. La reacción genera un efecto anticoagulante en minutos y prolonga el PTT activado, el tiempo parcial de tromboplastina, más no el tiempo de protrombina. La vida media es muy importante para definir cuándo debemos suspender la heparina y en cuánto tiempo, por ejemplo, debemos llevar a un paciente a un procedimiento quirúrgico, teniendo en cuenta que se le está administrando heparina. Entonces la vida media depende de la dosis administrada. 100 unidades por kilo aproximadamente nos da una vida media de 1 hora, 400 unidades por kilo, 2.5 horas, 800 unidades por kilo, 5 horas, y cada una unidad USP es la cantidad de heparina que previene la formación del coágulo por hora después de la adición de 0.2 mililitros de cloruro de calcio al 1% a cada mililitro de plasma citrado. Entonces la vida media, recordemos que depende entonces de la dosis, pero también de presencia de comorbilidades como cirrosis y en algunos casos enfermedad renal, pero en estadios muy avanzados terminales. Recordemos que es principalmente con la vida media en cirrosis, ya que la heparina se metaboliza a nivel de el sistema retículo endotelial y no se elimina por vía renal. Este es el protocolo para el ajuste de la dosis de acuerdo con el PTT activado que calculemos. Entonces, si está por debajo de 50, usted repite el bolo de 5000 unidades y cambia la velocidad de infusión. Entonces aumenta la velocidad de infusión 3 mililitros por hora por minuto, y a las 6 horas nuevamente mide un PTT. Recordemos que la dosis inicial que se debe utilizar en
trombosis venosa profunda o tromboembolismo pulmonar de una heparina no fraccionada son 80 unidades por kilo en bolo y continuar a 18 unidades por kilo en infusión continua endovenosa. A las 6 horas usted mide el PTT. Si este está por debajo de 50 respecto al control normal, es necesario nuevamente repetir el bolo y aumentar la velocidad de infusión. Si está entre 50 y 59, simplemente repite la velocidad de infusión. Si está entre 60 y 85, que corresponde aproximadamente entre 1.5 y 2.5 del valor del PTT del control normal, pues simplemente lo maneja igual. Ese es un valor normal. Entre 86 y 95 disminuye la velocidad de infusión en 2 mililitros por hora. Y luego hace una monitorización a las 6 horas. Si está entre 96 y 120, ya está sobre anticoagulado el paciente, usted debe parar la infusión media hora y disminuir la velocidad de infusión 2 mililitros hora, aproximadamente 6 horas. 6 horas después debe medir el PTT. Y si es mayor de 120, debe parar la infusión 30 minutos y disminuir la velocidad de infusión 4 unidades por hora. Eso nos da aproximadamente una dosis de menos 3840 y adicionalmente unidades. Y a las 6 horas nuevamente debe pedir nuevamente un PTT. De acuerdo con el nomograma basado en el peso, estas son las dosis iniciales. Si el paciente pesa entre 70 y entre 50 y 70 kilos, la dosis es 80 unidades por kilo en bolo y luego a 18 unidades por kilo hora. Pero si el paciente pesa menos de 35 kilos, usted debe tener en cuenta lo siguiente: disminuir la dosis a 80 unidades por kilo y luego a 4 unidades por kilo hora. Obviamente tener en cuenta el PTT. Si el PTT está a menos de 35 segundos, debe bajar esa infusión de esa manera. Si está por debajo de 45 segundos, a 2 unidades por kilo, entre 40 y 70 segundos sin cambios, entre 71 y 90 disminuir la infusión 12 unidades por kilo hora, y en más de 90 segundos el PTT para la infusión 1 hora y disminuir la velocidad de infusión 3 unidades por kilo por hora. Entonces, de esa manera, teniendo en cuenta el PTT y teniendo en cuenta también el peso del paciente, es necesario calcular la velocidad que se le administra a un paciente. ¿Cuál es la toxicidad de la heparina? Principalmente las hemorragias. La hemorragia, que es muy difícil de controlar, de evaluar. Prácticamente anticoagular a un paciente con heparina es muy complicado, precisamente por su mecanismo de metabolisis, de ser metabolizado. Y entonces la hemorragia es revertida por sulfato de protamina, titulado de modo que 1 miligramo es administrado por cada 100 unidades de heparina remanente en el paciente. El sulfato de protamina se comporta como un anticoagulante por su acción sobre las plaquetas, fibrinógeno y otros factores de la coagulación, de modo que empeora el estado hemorrágico si se administra en exceso. Adicionalmente, recordar que el sulfato de protamina produce reacciones de anafilaxia, y hay que tener muy presente esto. Heparina y embarazo no atraviesa la placenta, por lo tanto se puede utilizar allí. La warfarina sí atraviesa la placenta e induce cambios en el feto, síndrome fetal por warfarina, y esta debe ser suspendida.